como se lo platiqué al inicio de este espacio, establecemos comunicación con Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas noches, ministra. Gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y de entrada te pregunto, ¿por qué poner a consideración la permanencia de la ministra presidenta Norma Piña? ¿Por qué? Mire, le agradezco mucho, don Francisco, que nos permita este espacio para poder conversar acerca de este tema tan importante que es la reforma al Poder Judicial Federal. Yo lo que planteé el lunes pasado en una sesión privada con las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la reflexión sobre el planteamiento de la necesidad o conveniencia de que continuara la ministra Norma Piña como interlocutora de nuestra institución, de nuestro Poder Judicial, frente a los otros dos poderes. Tenemos conocimiento que hace año y medio que ella llegó, pues se han roto los puentes de comunicación. Esto es del conocimiento público. Ustedes han estado informando diferentes acontecimientos, es del conocimiento público, que estos puentes se han dinamitado, que no existe comunicación entre los dos poderes y el Poder Judicial Federal, y ahora es indispensable que se vuelva a restaurar este diálogo y esta comunicación. Entonces, el planteamiento que hice es que reflexionemos de cómo debe ser esta interlocución, la permanencia, si queremos que la ministra continúe como nuestra interlocutora con el Poder Eh, Legislativo en el proceso de implementación de esta reforma. el problema de esta interlocución es la ministra Norma Piña. Si sale ella, ¿quién podría restablecer esos lazos? Pues mire, tenemos diferentes ministras y ministros que han ejercido diferentes funciones en otros momentos y que conocen muy bien lo que es los poderes al interior de cada uno y lo que es la relación entre estos y la comunicación que debe haber de manera permanente. No hablamos de personas, aquí se trata de un tema institucional, no es un tema personal, es un tema institucional en donde estamos trabajando y bueno, pues vamos a seguir platicando con las ministras, los ministros, en función de qué proyecto tenemos, con qué proyecto de unidad vamos a caminar, Ujú. cuál es la interlocución que tenemos hoy con los actores políticos que nada menos y nada más van a definir qué se va a hacer con la iniciativa que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado 5 de febrero a la Ah, reforma del Poder Judicial Federal. aunque ya es inminente, ¿no? Para septiembre estará aprobada y es lo que le quedará de tiempo al actual grupo, a los 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia. Vendrá un cambio. Y yo preguntaría, ¿en este momento de cambio hay crisis, hay división? Mire, Francisco, estamos ante una nueva realidad social. En esta nueva realidad social, en este mandato de las urnas el 2 de junio, que no podemos dejar de reconocer y de ver, pues es inminente ya la reforma al Poder Judicial Ujú. Federal. Eso ya es evidente, esta Sí. propuesta de elegir a los ministros, a los jueces, a los magistrados por el voto popular de la ciudadanía. ¿Está Ante de esta acuerdo? Perdóneme, opción, ministra, ¿está usted de acuerdo en ese punto que dicen que no se cambia, valga el término, ni una coma, en que sean electos por el poder popular y que esto podría ser, nos podría llevar a una parálisis del sistema judicial? pues mire, estas mesas de diálogo que se están llevando a cabo, los diálogos nacionales que está organizando, que organizó ya la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde por cierto estuvimos presentes el Ujú. pasado jueves en el que planteamos cuál era nuestro punto de vista de las ministras y ministros sobre este tema de la reforma al Poder Judicial Federal. En ese planteamiento que se hizo, pues ya se están poniendo los puntos sobre la mesa de qué es posible, qué es viable, pero lo que me parece que ya es irreductible es el voto popular de las ministras, jueces y magistrados, y en ese sentido yo estoy haciendo una propuesta muy puntual, Francisco, en señalar que el voto popular de todos los ciudadanos, las mexicanas y mexicanos, Ujú. se dé en una elección donde se vote por todos los ministras y ministros de la Corte, la totalidad de sus integrantes,
luego se vote por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así también de una parte de de las jueces y jueces en aquellas vacantes que haya. Usted está transmitiendo en ese momento en la pantalla Ujú. una línea de tiempo de esta elección progresiva que yo planteo. Si tenemos una reforma constitucional el próximo mes de septiembre, al inicio de la 66 legislatura, tendremos una primera elección en marzo, el 23 de marzo de 2025. Ahí se elige, como se ve en la pantalla, los 9 integrantes de la Corte, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y 350 jueces y magistrados de las vacantes que haya a la Eh, fecha de marzo del eh, 2025. Estaríamos hablando de que este proceso llevaría de 2025 hasta 2037. ¿No sería un cese fulminante que, como le decía, podría llevarnos a una parálisis judicial? Estamos hablando de 1.500.000 amparos, procesos, además de un rezago tremendo. Se habla de una línea del tiempo en donde iniciemos de manera inmediata, pero se vaya a una elección progresiva cada 3 años. En esta elección progresiva, su implementación tardaría, como efectivamente se está viendo en la pantalla, probablemente hasta 15 años. ¿Por qué estamos hablando de esta elección progresiva? Todas las reformas que hemos tenido en nuestro país, la reforma penal, la Ujú. reforma laboral, la reforma al sistema anticorrupción, la implementación de la ley de medios de impugnación, de ley de medios alternativos de solución de controversias, todas las reformas que hemos tenido legales en nuestro país, constitucionales en nuestro país, su implementación ha tardado años. Ujú. En este caso, yo planteo que no sea la excepción. Es una implementación progresiva para que justamente no haya una parálisis. Imagínense nada más, Francisco, Claro, que tenemos 1.500.000 amparos al año. es correcto. De tal suerte que hay cientos de miles de asuntos en proceso. Estos cientos de miles de asuntos tienen que continuar para que finalmente lleguemos a la elección, la primera en 2025, y vayamos teniendo jueces con legitimidad y con excelencia. Claro. Jueces que tengan una presencia social importante porque fueron electos popularmente, pero además lo que yo planteo también es la creación de una comisión técnica de evaluación. Claro. Esta comisión técnica de evaluación, integrada por los tres poderes, se va a encargar justamente de hacer una selección, es decir, de revisar uno por uno de las personas que aspiran Claro. a ser candidatos, que estén certificados en la materia que desean Que participar. sean los más aptos para cumplir. Oiga, ministra, esta propuesta es una propuesta suya, no está todavía en la reforma planteada por el presidente. Si esto, bueno, estará a discusión, evidentemente la tomarán en cuenta. Yo le pregunto, ¿esta reforma, esta elección popular nos garantizará acabar con la corrupción y tener verdaderamente impartición de justicia? Mire, yo le debo decir una cosa, don Francisco. Sí, El método de selección o de elección de nuestras autoridades, ya sea por voto popular sí. o por designación directa, no garantiza que las personas que sean designadas o electas sean corruptas o no sean corruptas. Es Ujú. decir, el tema de la corrupción, lamentablemente, es una situación y un cáncer que se da, pero no es inherente a la forma de elección de la persona. Si fue electa popularmente, podemos encontrar autoridades electas popularmente y que pueden tener actos de corrupción que son muy lamentables para la sociedad, pero también podemos tener personas designadas directamente y que también pueden caer en actos de corrupción. Es decir, el método para que estas autoridades lleguen a estos cargos públicos no implica automáticamente que la Claro, corrupción. Sin embargo, sí lo que se pretende con esta reforma al Poder Judicial Federal es que tenga los beneficios que la ciudadanía espera. La impartición de justicia es un valor fundamental, es un derecho que tenemos las mexicanas y los ujú, mexicanos y que el Estado está obligado a impartir de una manera correcta, eficiente, transparente y no está siendo así percibido por la sociedad. Hoy la claro. sociedad nos percibe a los jueces y magistrados lejanos a ellos,
donde la justicia es una justicia de élite que solamente tiene acceso a aquellos que tienen dinero para pagar un abogado, para pagar un Exacto. despacho, y no en aquellas comunidades donde también se requiere justicia en materia agraria, en Así es. regularización de la tierra, en pensiones alimenticias, en infinidad de cosas. Hoy estoy planteando yo mi proyecto que entregué a la Comisión de Puntos Constitucionales y Ujú. que le agradezco que se pueda en este momento Claro, dialogar, que haya una justicia cercana a la gente y que haya una inmediatez con las partes, así como una itinerancia en la así es. defensa y la asesoría de los mexicanos. Ministra, mucho todavía que discutir en torno a la reforma al Poder Judicial. De antemano le agradezco estos minutos para Mega Noticias. Muchísimas gracias, Francisco. Le agradezco a usted y a todo su auditorio este espacio. Muy amable. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta aquí la historia del mundo.